Vamos a explicar a continuación el tema vectores, correspondiente a la materia estática. Bien, existe una relación de proporción entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo y las componentes de un vector. ¿Sí? Veamos. Un ejemplo sería tener un vector trazado en el plano cartesiano con ejes X y Y que inicia en el origen del plano y que pasa por el punto 4,3 del mismo plano, ¿sí? Y que tenga una magnitud de 45 kilonewton. Este vector tiene sus ángulos directores, teta y, teta subíndice x, y digamos sobre el eje x, al trazar esa línea vertical, cortaría al eje x en la posición 4 metros, por ejemplo. Ahí estaría fx y el ángulo teta subíndice x. Al trazar esa línea hacia el eje y, al cortarse, se define a, primeramente, pasaría por el punto 3 metros, definiéndose la componente vertical f subíndice y. ¿Sí? Ahora, este vector en el plano cartesiano, pasando por el punto 4,3, tendrá una longitud desde el origen hasta el punto 4,3. Y en este caso tiene una magnitud de 45 kilonewton. ¿Sí? Veamos. Por el teorema de Pitágoras se puede calcular la longitud desde el origen hasta el punto 4,3, haciendo la operación del teorema de Pitágoras, L cuadrada igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que son las posiciones sobre el eje X y sobre el eje Y. Hacemos las operaciones, sería L igual a la raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado, que es 16, más 3 elevado al cuadrado, que es 9. Y hacemos las operaciones, 16 más 9, 25, la raíz de 25 es 5. Entonces, la longitud del origen al punto P, señalada en metros, es de 5 metros. Ahora, la relación que guarden, primeramente, fx con L igual a 5, será la misma relación que guarden fx con 4 metros y la relación que guarden fy con 3 metros. Es decir, si 45, que es la magnitud de la fuerza, es 9 veces 5, que es la longitud del vector, entonces fx será 9 veces 4 y fy será 9 veces 3. Es decir, fx, la componente horizontal, será 36 y la componente vertical o en y será 27 kilonewton. Esta relación se puede escribir f sobre 9, f sobre L, en este caso f sobre 5, es igual a fx sobre 4. Y también será igual a fy sobre 9. Las tres divisiones nos deben dar la misma cantidad, en este caso 9. En general, si las coordenadas de P son x, y L es la hipotenusa, nos deberá quedar
f sobre L igual a fx sobre x igual a fy sobre y. Y el coseno de teta subíndice x sería fx cateto adyacente sobre la hipotenusa fx, o bien también podría quedar x sobre L, y L es la hipotenusa de este triángulo, es decir, la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Para coseno de teta subíndice y también es cateto adyacente, en este caso el cateto adyacente es y sobre la hipotenusa L, y L es la raíz cuadrada de x cuadrada más y al cuadrado. ¿Sí? Estas relaciones se pueden ampliar al análisis de vectores en el espacio, siendo estas las coordenadas P, las coordenadas de P, X, Y, Z. La longitud L del vector en el plano o en el espacio, mejor dicho, en las coordenadas en el espacio, sería la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Es decir, igual que aquí, en el plano solamente agregamos la tercera coordenada. Las relaciones serían f sobre L, fx sobre x, fy sobre y agregamos la tercera componente, fz sobre z. Todas estas divisiones nos deben dar lo mismo. Entonces ahora el coseno de teta subíndice x será igual a x sobre la raíz cuadrada o sobre L, que es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Igualmente para el coseno de y, que sería y sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y el coseno de teta subíndice z es z sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada.